hay crisis en el país, la gente necesita empleo, la gente necesita nuevas plazas, la gente necesita emprendimientos, la gente necesita mucho apoyo, fundamentalmente en la parte económica. Los ecuatorianos se debaten a diario entre la crisis, el llevar el alimento a sus hogares y el no tener trabajo. ¿Cuál es la propuesta fundamental que ustedes hacen? Tenemos pleno conocimiento de cómo lograr aquello y por eso estamos convencidos de que el Ecuador tiene una opción viable con la revolución ciudadana de generar empleo, de generar trabajo, de generar oportunidades de negocio, de que el circulante fluya por nuestra economía versus alguien que simplemente busca defender sus negocios de una empresa bananera para evitar el pago de los impuestos y para seguir achicando el Estado. Ese contraste tiene que estar clarísimo en la mente de los ecuatorianos. No se trata aquí exclusivamente de temas de personalidades, de la estética, se trata de cómo vamos a desarrollar a nuestro país. El país también decidió el futuro del Yasuní y de su bloque 43. Efectivamente, la consulta ha ganado a favor de que el petróleo se quede bajo tierra, de que no se extraiga más. Dijeron que sí, en efecto habrá un impacto económico y que ese impacto económico tendrá que ser cubierto con una mejor recaudación tributaria, por ejemplo, con las deudas que tienen los grandes grupos económicos con el servicio de rentas internas. Entonces, si las personas que propusieron el sí en la consulta popular tienen coherencia, tienen compromiso con el país, tienen que estar conscientes que el primer paso es cobrar las deudas tributarias de los grandes grupos económicos. ¡Sorpresa! ¿Cuál es el principal deudor del SRI en el Ecuador? El grupo Noboa. Según la propia página del SRI, en el ranking de deudas debe 89 millones de dólares. Ahora la pregunta, ecuatorianos, especialmente todos quienes propusieron el sí, ¿ustedes creen que Noboa va a cobrar los impuestos a Noboa si no ha pagado en tantos años? No, seamos claros. Aquí la forma de compensar económicamente al Estado, luego de la decisión soberana, popular, democrática en la consulta popular, es elegir a unos administradores que sí van a cobrar los impuestos, y en este caso esas personas son Luisa González, Andrés Arauz, el equipo de la Revolución Ciudadana, tiene que ir a cobrar los impuestos a los grandes deudores del fisco, a los grandes deudores del SRI, incluyendo el grupo Noboa. Ecuatorianos quienes propusieron la consulta popular, aquí hay un mandato claro, la alternativa es la recaudación tributaria y solo hay un binomio que va a tener la voluntad y la decisión de cobrar esos impuestos. Aquí hay que distinguir claramente a los grandes evasores de esos grupos multimillonarios como el del señor Noboa y no pues al empresario honesto que se saca el aire todos los meses para poder hacer la declaración del IVA, que cada año hace un esfuerzo enorme para poder pagar sus impuestos honestamente, y son ellos, los empresarios honestos que sí tributan, los que están siendo estafados por los competidores evasores como Lazo, como Noboa, que han estado acostumbrados a no cumplirle a la patria, a poner sus empresas a nombre de compañías ficticias en el exterior, cuando supuestamente dicen que apoyan al desarrollo nacional y realmente lo que están es sacando dinero de la economía nacional. Aquí hay que tener muchísima claridad técnica al respecto de aquello, pero también diferenciar ese empresario, ese emprendedor que hace un enorme esfuerzo todos los meses y todos los años por contribuir al desarrollo pagando sus impuestos versus estos malos empresarios, estos personas faltos de ética que evaden sus responsabilidades sociales como es el pago de impuestos. Mira, nosotros tenemos un principio que es la vida antes que la deuda. La vida antes que la deuda. Y ese principio tiene que estar sumamente claro para todos los acreedores financieros en el exterior, los bancos de afuera, etcétera. Sepan clarito, nuestra prioridad es la vida antes que la deuda. Y nosotros vamos a privilegiar la atención en la salud pública, en volver a tener un sistema educativo de alta calidad, garantizando el acceso a la educación superior a los jóvenes, garantizando el desarrollo infantil,
en contraposición a lo que está haciendo hoy el gobierno de Lazo, que está cerrando los centros de desarrollo infantil. Nosotros vamos obviamente a reabrir y devolver la dignidad a millones de niños, adolescentes que necesitan el acceso a la educación. Nosotros vamos a anteponer la seguridad de los ciudadanos antes que el pago de la deuda externa. En el caso de las deudas que se tienen con el IES, nosotros vamos a priorizar el cobro de la deuda que tiene el sector de aporte patronal con el Seguro Social. Estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares que los grupos económicos más poderosos del Ecuador también le deben a la Seguridad Social y no han pagado en todos estos años. El IES tiene la capacidad de ejercer la coactiva para que vayan cumpliendo sus obligaciones de esa manera. Así el IES tendrá liquidez y podrá invertir también en nuestro sistema de salud, del sistema de seguridad social. Pero por supuesto que el Estado también tiene que cubrir sus obligaciones con la seguridad social, pero hay que distinguir dos tipos de deudas, y perdón que lo precise de manera técnica. Pero una cosa es lo que se llaman las deudas por bonos del Estado, que son operaciones financieras normales que le generan alta rentabilidad a la seguridad social, y otra es las deudas acumuladas del pasado, tanto por prestación de servicios de salud a no afiliados o a personas jubiladas, como por aporte patronal del Estado, que es una cantidad muy pequeña. Entonces, hay que diferenciar entre ambas cosas, y el IES de esa manera se fortalecerá cobrando el aporte patronal, pero con algo fundamental que ya mencioné antes, con la generación de empleo, ¿sí? El IES se fortalece cuando hay más aportantes. ¿Cuándo hay más aportantes? Cuando se genera empleo digno, de calidad, que cumpla la legislación laboral, y para eso el Ministerio de Trabajo tiene que cumplir su rol retomando las inspecciones laborales, incluyendo el elemento sorpresa, porque cuando la Revolución Ciudadana, el Ministerio de Trabajo hacía las inspecciones sorpresas, en los gobiernos de Moreno y Lazo quitaron el elemento sorpresa y dijeron que las inspecciones tienen que ser anticipadas. Y obvio, sorpresa, pues, si es que ya avisamos con 15 días de anticipación que va a ir el Ministerio de Trabajo, no van a ir los trabajadores no afiliados, no van a ir las personas que no están registrados sus contratos, etcétera, y se permite la evasión de obligaciones laborales. Nosotros vamos a volver a defender los derechos de los trabajadores y vamos a ver cómo aumenta el salario efectivo de los ciudadanos, se genera más empleo, más aportes, se fortalece la seguridad social y mejora la salud de los ecuatorianos. Ahora, los jóvenes que están en su gran mayoría representando ese porcentaje de indecisión, no exigen solamente que se resuelvan los problemas de seguridad en el país, sino que también se resuelvan sus inconformidades en materia de educación secundaria y de tercer nivel principalmente. ¿Cuál es la propuesta específica del binomio González-Arauz? Nosotros vamos a generar empleo para los jóvenes. Hemos propuesto al país el programa Mi Primer Empleo, que en la primera experiencia laboral, el Estado contribuirá a pagar la mitad de la remuneración del salario del primer empleo de los jóvenes. Esto es importante porque va a incentivar que el sector privado, que las empresas privadas contraten a personal joven, a jóvenes de nuestra patria, recién graduados, sea como bachilleres, sea como técnicos o tecnólogos, o sea como licenciados o tengan una profesión. Pero si es la primera experiencia, el Estado pagará la mitad de esa remuneración y es el mejor incentivo para que las empresas decidan incorporar a talento joven. Luego de ese primer año, de ese primer periodo de experiencia, ya la empresa seguramente se quedará con ese talento porque ha invertido también en su capacitación, en su adaptación a la dinámica empresarial. Esto es muy importante. Nuestra meta en este corto periodo de tiempo, efectivamente, será de incorporar 50,000 jóvenes a partir de la modalidad de copago en empresas privadas, pero con apoyo del Estado. Esto lo hemos propuesto ya, es una propuesta en firme de Binomio González y Andrés Arauz, y vamos a hacerlo con firmeza desde el primer día. Esto para poder abordar la problemática de falta de trabajo en los jóvenes. Yo quiero siempre comenzar
por la importancia del desarrollo infantil. Aquí es indispensable impulsar la educación inicial, por favor. Nadie va a hablar de esto en las otras candidaturas. ¿Por qué? Porque no están pensando en las siguientes generaciones, solo se enfocan en el interés de corto plazo, pero a nosotros nos interesa desarrollar al Ecuador y para eso hay que invertir en nuestra niñez, en los niños más chiquitos, en el desarrollo infantil, en la estimulación temprana, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo de sus cerebritos, para que luego en el futuro puedan ser ciudadanos prósperos. Entonces vamos a retomar la política de desarrollo infantil, contratando, y mira, ahí tenemos un déficit de cerca de 20,000 parvularias, hay que entrenarlas, dejarlas entrenadas, hay que construir nuevos centros infantiles, hay que regularizar el sistema para que sean atendidos con calidad y calidez, con estándares, y que puedan formar parte del proceso educativo en general. Luego vamos a rehabilitar 87 unidades educativas del Milenio, recontratar a docentes despedidos, a los psicólogos despedidos, para que puedan atender los problemas de la comunidad, reducir la violencia, y también vamos a volver al escalafón docente. 80,000 maestros que aplicaron en este año al Quiero Ser Maestro número 8. Vamos a volver a darles dignidad y aspiración de poder tener una carrera como docente, una carrera del magisterio. Y finalmente, en el tema de la educación superior, vamos a volver a la democratización de la educación superior, garantizando la gratuidad y devolviendo el presupuesto a las universidades públicas del Ecuador, que se estima en $240 millones de recortes que ha habido en estos últimos 5 años. Vamos a devolver ese presupuesto para que haya mucho más cupos, incluyendo en las carreras donde hay alta demanda, como son ingeniería, arquitectura, medicina y anexas, y de esa manera pueda haber mayor acceso a la universidad, que es una aspiración justa y legítima que tiene la juventud ecuatoriana. Sabemos cómo hacerlo, lo hemos hecho y ahora lo volveremos a hacer con muchísima más contundencia, creando mecanismos de contingencia para lo que ocurrió en estos últimos años con cientos de miles de jóvenes sin acceso a la educación, creando el Instituto Superior Tecnológico Virtual Público del Ecuador, para que la educación virtual también pueda ser gratuita y pueda haber un gran acceso a la educación superior de esa manera, y con un plan de becas, inclusive complementados con crédito educativo, para que puedan también estudiar en universidades particulares y de esa manera suplir la necesidad de nuestra juventud de acceder a la educación. Tenemos claridad en nuestra propuesta, aspiramos que sea acogida por la ciudadanía y no con meros discursos demagógicos de alguien que jamás ha contribuido al desarrollo nacional como lo representa la otra candidatura. Nosotros sí sabemos cómo se hace esto, tenemos la experiencia, fuimos los encargados de la revolución educativa de nuestro país y queremos volver a poner a disposición del pueblo ecuatoriano un programa con certidumbres, con claridad, con manejo técnico de cómo se puede hacer esto en el corto plazo y de forma inmediata.